Flores, muchísimas gracias al Ayuntamiento por brindarnos este espacio magnífico. Gracias a Carmen Díaz, que es la concejala de Cultura, que no ha podido estar aquí hoy, a Isabel Cintado, la concejala de Igualdad, que nos mima y que está aquí en primera fila, y se lo agradezco de todo corazón porque sé que tiene muchas cosas que hacer. Bueno, soy Garbiñe Larrazábal, presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, que esta asociación que presido en Marbella pertenece a la Federación Española, a la Federación Europea y a la Federación Internacional a nivel mundial. Somos miles de mujeres en todo el mundo que pertenecemos a esta asociación y que tenemos unas metas concretas, que es la igualdad de la mujer, el empoderamiento de la mujer y también la educación permanente. Entonces, en todos los sitios donde estamos procuramos buscar un hueco y dedicarnos a aquello que nos parece que puede ayudar a la sociedad. Concretamente en Marbella encontramos el hueco de la cultura, donde con la colaboración del Ayuntamiento y la ayuda de un montón de gente amiga, pues hemos logrado hacer un pequeño hueco y estamos haciendo una pequeña labor que agradecemos enormemente que nos la dejen hacer. Y darles las gracias sobre todo al público, porque vosotros sois los que creéis en nosotras y vosotros sois los que nos apoyáis y nosotros no somos nada. Y deciros que nuestro proyecto estrella, que es el proyecto de niñas, ayudar a las niñas de Marbella a ser universitarias y a tener pues, una ayuda económica para iniciar sus estudios, porque todos sabemos que en esta de becas, todos sabemos que hay ayudas, pero hay otras cosas que esas becas no cubren, ¿no? Como me dijo una vez mi madre, hay cosas que hacen que tengas que retirarte a pesar de la beca de tu hija, porque hay que vestir, hay que alternar, hay que quedarse a comer, hay muchas cosas y sobre todo es una boca que tienes que alimentar en casa y que no trae dinero, no la puedes colocar ni en una tienda, ¿no? Entonces esas cosas hacen que cuando la familia tiene pues, una serie de obligaciones y una serie de pegas, pues no las puede hacer y nosotros procuramos llenar ese hueco. El primer año empezamos el tema de becas hace 3 años, el primer año dimos una beca. El segundo año, que fue el año pasado, dimos 3 y este año es un buen año, vamos a dar 4. Vamos a dar 4 becas y luego durante el verano pues, buscamos a las chicas una colocación, un trabajo para que saquen ellas un dinerillo para su bolsillo y para tantas cosas que hacen falta cuando uno es joven. Y luego durante el año les hemos proporcionado unas clases gratuitas de inglés, porque pensamos que, en un principio pensamos que íbamos a dar una bolsa a la que tuviesen mejores notas. Pero luego pensamos que quizá fuese más interesante contribuir a su formación y que se lo llevaran puesto. Y entonces hemos repartido ese dinero que pensábamos dar a una en concreto, hemos repartido en clases de inglés para todas ellas. Y el año que viene la intención es abrir una posible clase de alemán para que puedan elegir las nuevas becarias pues, alemán o inglés, ¿no? De forma gratuita para su formación. Esto es más o menos lo que nosotros hacemos. Con esto ya he dicho prácticamente lo que somos. Decir también que estamos dentro de las Naciones Unidas en grupos de mujeres con voz pero no voto y ayudamos a la UNESCO, estamos como consejeras de educación. Y yo creo que eso cubre más o menos lo que nosotras somos. Luego, la razón por la que estamos aquí hoy, y me produce un honor enorme, es para presentarle a Jesús Díez, alcalde, que es teniente coronel, que nos va a dar una conferencia magnífica, y el que le va a presentar es nuestro amigo Rafael Ortiz Calzadilla, que ha sido el puente entre lo civil y lo militar. Él lo ha conseguido. Rafael, yo me suelo vanagloriar de poder aprenderme los currículums de la gente y de decirlos de memoria, pero he mirado un poco el de Rafael y he dicho, Garbiñe, no te compensa. O sea, léetelo porque no vas a dejar nada fuera y este señor tiene un amplísimo currículum. Voy a decir ante todo que es de lo que llaman el Consejo, ha sido del Consejo de Sabios de Rajoy para la reforma fiscal, lo cual me imagino que a todos nos va a hacer mucha gracia. Y desde aquí, os digo que el día 26 de junio, ¿verdad, Rafael? El 26. ¿Es el 26 o el 25? Ya no, 26. El día 26 de junio nos va a honrar con una conferencia precisamente sobre lo que se ha hablado en el Consejo de Sabios y va a hablar de cómo eran los paraísos fiscales, entre comillas, dentro de las distintas autonomías españolas y cómo les va a afectar la reforma fiscal. Entonces, a eso les invito desde ya,
porque creo que va a ser una conferencia que va a organizar Madrid. Y ahora el currículum de Rafael, que ante todo es amigo, y por eso estamos aquí. Rafael es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, estudios de posgrado en Rotterdam y en Londres, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Colegios Universitarios de San Pablo, CEU, Cardenal Cisneros y CUNEF de Madrid, director del Máster de Asesoría Fiscal de la Escuela de Negocios Know-How de Madrid, profesor de programas de posgrado del IADE, INESE, IADE, Escuela de Finanzas Aplicadas y Escuela de Hacienda Pública, miembro de los colegios de abogados y de economistas de Madrid, de la International Fiscal Association, del International Institute of Public Finance y de la Asociación Española de Derecho Financiero. Autor de 4 libros y coautor de otros 15. Autor de cerca de 100 artículos y trabajos de investigación en materia económica y fiscal. Colaborador de los diarios La Razón, ABC, Ya, 5 Días, del semanario, Actualidad Económica y de las revistas Hacienda Pública Española, Crónica Tributaria, Actualidad Financiera, Carta Tributaria, La Ley, y etc. Consejero y director de Administración del Grupo Unilever en España. Director técnico del Departamento de Impuestos de la firma internacional de auditoría Deloitte. Desde 1964 dirige su propio despacho profesional de consultoría fiscal en Madrid. Miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, nombrado por acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de julio de 2013. Este es el Consejo de Seguros. Bueno, y ante todo y sobre todo, un gran amigo que nos ha proporcionado este maravilloso conferenciante. A ver, Rafael, todo tuyo. Yo no sé si siguen siendo amigos después de saber que soy uno de los culpables de ese informe sobre reforma fiscal, pero bueno, espero que sí. Espero que el gobierno no se haga caso y no nos agobie más a los contribuyentes, sino que trate de, hoy lo ha anunciado precisamente Málaga, el ministro Montoro, de reducir la carga fiscal, y el contribuyente ya un poquito harto de tantos impuestos. Pero bueno, dicho esto, muchas gracias, Garbiñe, por tus palabras. Realmente hoy día el personaje del día es mi amigo, el teniente coronel Jesús Díez, y no yo. Y yo iba a hacer una presentación, como decía Garbiñe, voy a hacer una presen, porque lo importante en una presentación es que el presentador se limite a lo básico, a lo mínimo. Tengo la satisfacción de presentarles a un ilustre militar y universitario. Bueno, militar es universitario, son estudios universitarios, pero además es universitario por lo civil también, que me honra con su amistad, el teniente coronel Jesús Díez. Va a disertar sobre un tema de palpitante actualidad: Europa y África, o si podríamos decir África y el resto del mundo casi, porque no es un problema exclusivo de Europa, es un problema de todo el mundo. Primer y tercer mundos, muy cercanos y muy lejanos al mismo tiempo. Cercanos porque podemos divisar África desde aquí. Cualquier tarde, sobre todo de invierno, tengamos un poco de poniente, vemos perfectamente la costa africana. Pero lejanos porque el corto espacio de mar que nos separa nos traslada a un mundo radicalmente distinto. Y nos va a hablar del grave problema de la inmigración de África a Europa, que constituye noticia diaria en España, que consideran como la tierra prometida por seres humanos dispuestos a perder su vida con tal de llegar a un mundo que consideran mejor. El teniente coronel Díez Alcalde es uno de los mejores analistas de uno de los problemas que preocupan a la humanidad, África. En su currículum convergen elementos esenciales que le confieren una gran autoridad para hablar del tema. Por una parte, su sólida formación militar como teniente coronel del Ejército de Tierra de España y diplomado de Estado Mayor tanto de las Fuerzas Armadas de España como del Ejército de Chile. Complementa su formación universitaria militar con la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, amén de diversos cursos de especialista en comunicación en conflictos bélicos por la Universidad Complutense de Madrid, Derecho Internacional Humanitario en distintas universidades y de experto en gestión de crisis de la OTAN. Pero su formación no es exclusivamente teórica,
sino que la lleva a la práctica como analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Centro Superior de Defensa Nacional, el CSDN, donde presta sus servicios actualmente. Anteriormente ha prestado servicios en el Estado Mayor Conjunto del Estado Mayor de la Defensa, en el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra y en regimientos de artillería. Ha participado como oficial de cooperación cívico-militar en misiones de Naciones Unidas en Eritrea y Etiopía y como oficial de información de Naciones Unidas y España en el sector este de la operación UNIFIL. Ha sido profesor de estrategia en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, de la asignatura Periodismo en tiempos de guerra en la Universidad Carlos III de Madrid y ha impartido clases y conferencias en distintas universidades españolas en temas sobre seguridad y defensa, conflictos actuales y comunicación y defensa. Es coautor de varios libros como Los conflictos de Sudán, El empeño de la Brigada Española en Líbano y Panorama geopolítico de los conflictos, 2012 y 2013. Autor de artículos sobre la conflictividad en África, especialmente Sudán y Sudán del Sur, estrategias y operaciones europeas en África, etc. Colabora en distintos medios de comunicación, prensa, radio, lo vemos de vez en cuando en el telediario de la UNO, cuando hay algún conflicto como Malí o fundamentalmente en África, acuden a él porque realmente él es el que puede informar con conocimiento de causa de estos conflictos. He tratado de resumir un tanto precipitadamente para que efectivamente se quedase mi exposición en una presentación, el currículum del teniente coronel Jesús Díez. Pero no quiero terminar sin contarles una anécdota. Hace bastantes años, antes de crearse la Universidad San Pablo CEU, el Colegio Universitario San Pablo CEU era un colegio universitario adscrito a mi Universidad la Complutense y me nombraron director del Departamento de Hacienda Pública de dicho colegio. Al día siguiente de que la dirección del colegio emitiese un comunicado con mi nombramiento, recibí una llamada de uno de los profesores del departamento solicitando que lo recibiese porque quería ponerse a mis órdenes. Claro, yo pregunté, le dije a mi secretaria, ¿y qué profesor es? Y me dijo, pues es don Emilio Conde, que es general de división del Ejército del Aire. Entonces le dije, pásame al general don Emilio Conde. Y le dije, mira, si alguien tiene que ponerse a tus órdenes, soy yo, vuecencia. Y dejemos la cosa así. Bueno, pues mi amigo Jesús Díez, yo creo que no tardará mucho en llegar a general, porque siempre que me manda un mensaje, termina diciendo siempre a sus órdenes, don Rafael. Y ya con un poquito de recochineo dice, sabio. Yo creo que esto último ya no me gusta tanto. Por favor, omítelo. Aquí públicamente Bueno, con razón, en la última encuesta del CIS, que se publicaba hace 3 o 4 días en la prensa nacional, las únicas instituciones españolas que superan el aprobado son Guardia Civil, Policía y Fuerzas Armadas. Todos los demás están por debajo del sí. No digo más. En tiempos difíciles, como los que estamos pasando los españoles, que nos desayunamos diariamente con un plato de corrupción en la mesa, hay que valorar a personas no solamente bien formadas, como el currículum que he resumido de una forma un tanto apresurada de Jesús Díez, sino también con una experiencia tan grande como la que él tiene, sino que además son personas honradas y exquisitamente educadas. El lunes pasado escribí a Alfonso Uxía un artículo, que no sé si alguno de ustedes lo ha leído, dedicado a la jubilación de otro artillero, el general Fernández Asensio. Y yo he entresacado 2 frases. Ya Garbiñe sabe cuando me invita a dar una conferencia lo que yo siempre utilizo. Nos decía mi maestro en la universidad, que era el profesor Puente Quintana, copiar de un libro, plagiar, pero no piensen que copiar de muchos libros e investigar, porque eso es multiplagio. Bueno, yo voy a plagiar al amigo Alfonso Uxía, que al hablar del tema, en
este caso de la jubilación de este general que tiene su sede en la plaza de Cibeles, que conozca el Palacio de Buenavista, donde está el cuartel general del ejército, llama al Palacio de Buenavista la isla de la decencia. Dice, rodeado por otras islas no tan decentes. No se refiere a nadie en particular. Pero en el citado artículo escribía: los militares se van con lo opuesto después de haber hecho por España todo lo que los demás hicieron en su propio beneficio. Y en otro párrafo del mismo artículo dice: el general Asensio se va a su casa sin una nube en su pasado, sin una mancha en su historia y sin un euro en el bolsillo. El teniente coronel Jesús Díez, a quien me honro presentar, ha dado muestra recientemente de su gran corazón, ayudándonos a los que colaboramos con Ansudán, uno de vosotros lo sabéis bien, en los múltiples trámites para conseguir el visado en la Delegación de Gobierno en Madrid, en la Fiscalía de Menores en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, para traer una niña que tenía una grave deformación en la cara para ser operada en la clínica La Luz de Madrid. Gracias, Jesús, de nuevo, porque públicamente no he tenido ocasión de decirte. Por tanto, creo que es justo que pongamos de manifiesto nuestro agradecimiento a los que contribuyen fuera de nuestras fronteras a engrandecer la llamada marca España, porque no son solamente las empresas y nuestros deportistas los que la engrandecen, sino también nuestras Fuerzas Armadas, destacadas en misiones humanitarias en países con graves conflictos de convivencia, donde siempre dejan un grato recuerdo. Gracias, mi teniente coronel, por ilustrarnos sobre un tema del que todos opinamos, pero que no conocemos en profundidad, y que debe constituir una preocupación desde el punto de vista humanitario y también de seguridad para este primer mundo en el que vivimos confortablemente instalados. Gracias a Garbiñe y a la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella por enriquecer la actividad cultural de Marbella con actos como este, pues como universitarios debemos tener curiosidad intelectual sobre el futuro de un continente donde los antropólogos sitúan los primeros pobladores de la humanidad, pero que son los últimos en bienestar y desarrollo. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo no sé si pasar directamente ya al debate, pero bueno, no lo voy a hacer. Me aseguro que estoy absolutamente abrumado. No sé por dónde empezar ni por dónde dar las gracias, así que vamos por perfecto orden. Gracias a la Asociación Universitaria de Mujeres Universitarias de Marbella, gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Marbella por invitarme a estar hoy aquí, por hacer lo posible, a su concejala de Igualdad, Isabel Cintado, que está con nosotros. Con Garbiñe he intercambiado muchísimos correos, también muy castrenses, algunos de ellos, y ya la tengo casi transformada. Y bueno, hay que decirle de Rafael, si me permiten, ya he descubierto demasiadas vergüenzas, que lo de Sabio, nuestros correos, nuestras relaciones. Así que todo lo que ha dicho de mi currículum, no sé si alguna parte se habrá inventado, pero yo estaba realmente abrumado. Yo creo que no he hecho todo eso en mi vida, pero bueno. Pero al final no es más que la trayectoria de cualquier militar de las Fuerzas Armadas Españolas. No creo que me diferencie absolutamente en nada de todos los que componen, compañeros míos oficiales, suboficiales, cada uno pues intentando hacer lo mejor y sabiendo que para prestar el servicio que prestamos a la sociedad, o que intentamos prestar a la sociedad, fundamentalmente necesitamos formación. Saber lo que está pasando fuera para ser más eficaces en aquello que nuestro gobierno y nuestra sociedad nos encargan mayoritariamente y afortunadamente fuera, ¿no? Y que estamos tremendamente orgullosos de hacer y que a veces no siquiera alcanzamos a contarlo, lo que ocurre en el exterior, cuáles son esas vivencias que tenemos y cuán satisfactorio es cuando somos capaces de ayudar y de colaborar en aumentar la paz y la seguridad en estos países.
Y esto es gracias a la sociedad española, pues, que ha decidido que sus Fuerzas Armadas participen en las misiones en el exterior. Y yo soy, si me lo permiten, entre muchas comillas, pues alguien que se beneficia de esta solidaridad y compromiso de la sociedad española, y por eso he estado en Eritrea, y por eso he estado en Etiopía, y por eso vengo ahora de Mali. Me gustaría que todos estuvieran en Mali, como yo vine hace muy poquito, y recibieran el agradecimiento del pueblo que acaba de sufrir un envite terrible, con un país absolutamente destrozado, con una amenaza de terrorismo yihadista, y acierten a decir, o a chapurrear, incluso en español, gracias a la Unión Europea y gracias a España porque han venido y por lo menos tenemos una cierta esperanza. Mucho camino por avanzar, como en muchísimos escenarios de los que voy a hablar, pero sí que se están haciendo cosas. Ahora mismo me preguntaba una periodista, porque Garbiñe además un revuelo con mi conferencia en Marbella y en Madrid, pero bueno, fundamentalmente en Madrid me preguntaba, pero hay que ser optimista respecto a África. Bueno, pues como no tengo mucho tiempo, sí hay que ser optimista respecto a África. Yo no quiero traer aquí exclusivamente la crisis del Sahel, la fragilidad de las fronteras, incluso por qué fundamentalmente, por qué muchos africanos tienen que abandonar estos países huyendo de la violencia. Pero bien, como le decía, antes de empezar y entrar en esto, le decía, y no quiero que se me olviden, disculpa que vuelvo un poco atrás, le quería dar unas enormes gracias a Rafael Ortiz. Creo que su trayectoria profesional es tremendamente admirable, pero yo valoro infinitamente más su amistad, ¿no? Y gracias especialmente por haber hecho posible y convencer a Garbiñe y a la asociación y a ustedes que estén aquí. Y gracias a ustedes por estar, y como les decía, voy a intentar dibujar un escenario desde África que quizá no estemos acostumbrados. Si lo que figura en pantalla es a lo que estamos acostumbrados, es lo que tenemos todos muy estereotipado. África es un país que vive en continuo conflicto, África es un país que está, un continente que está abocado al fracaso, sin esperanza, etcétera, etcétera. Yo me atrevería a decir que no es así. Vamos a hablar de luces que tiene África y también de enormes sombras. Y lo que hay que hacer es, o lo que tenemos que intentar hacer es comprometernos en que las luces sean cada vez mayores y intentar eliminar las sombras. Y es lo que voy a intentar contar aproximadamente en esta media hora, porque quizá lo que más me interesa es el debate. Y por tanto, ¿de qué pretendo hablar? ¿En qué situación está hoy África? Si todo es tan negativo como lo percibimos, o hay espacios para la esperanza, que los hay, pero a continuación quiero entrar cuáles son los graves problemas que a veces se nos escapan, porque entender por qué alguien, su única alternativa de vida es abandonar sus países para emprender enormes y largos viajes, intentar llegar a lo que ellos han llamado el dorado, porque es su única esperanza de llegar a Europa. Yo lo que voy a intentar es contarles la situación sin dramas, pero contar la situación que está ocurriendo allí. Y después lo más importante, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Si estamos cooperando, si podríamos cooperar más. Y en este momento actual, si hiciéramos una fotografía, que es con lo que quiero terminar mi intervención, y que seguramente a todos les sorprenda mucho, y que ya les adelanto, a lo mejor les sorprenderá mucho decirles que hay 700 soldados desplegados hoy en África para solucionar problemas en África. Y es el gran compromiso de la sociedad española con los problemas de África. Y es el gran compromiso o la gran afirmación o reafirmación por parte de nuestro gobierno que los problemas de África son nuestros problemas y que los problemas de seguridad de África son los problemas de seguridad de Europa. Y por tanto estamos allí, en misiones de la Unión Europea fundamentalmente, como les diré al final, por solidaridad en primer lugar, pero también por nuestra propia seguridad. Porque ¿qué sería de la Unión Europea? Pues sería un país de España si no se preocupara por la seguridad de sus ciudadanos. Todos percibimos unos niveles de seguridad muy altos a nuestro alrededor, incluso en España. Pero eso no significa que no haya amenazas alrededor. Y esto es lo que está la Unión Europea, y con el fuerte compromiso de España, intentando cooperar en África. Por tanto, ¿dónde está hoy África? Vamos a verlo muy por encima, hacia dónde avanza África y cómo estamos cooperando. Tengo enfrente a una enorme experta y conocedora de Naciones Unidas. Yo no quiero hoy centrarme en la Unión Europea, quiero centrarme en la Unión Europea
y quiero centrarme en España porque si no les tendría aquí horas y no es mi interés. ¿Y cuál es a donde, desde mi punto de vista, y bueno, mi punto de vista, traerlo aquí cuando estoy hablando de grandes organizaciones como la Unión Europea y grandes países como España, cuáles son el punto de vista de la Unión Europea y de España? Que nada se solucionará, o hacia donde tenemos que avanzar es a espacios de seguridad, de desarrollo y de buen gobierno compartidos entre la Unión Europea y África. Y esto, después viene la siguiente pregunta, que a lo mejor será ¿y cuánto tardamos en hacer esto? Bueno, pues depende de nuestro compromiso, depende de nuestra paciencia y depende de nuestro nivel de cooperación, porque hay que ayudar y hay que exigir también, en cierto modo, o por lo menos que los gobiernos africanos avancen hacia más democracia en sus países, más seguridad y más desarrollo en sus países. Pues bien, como le decía antes, me preguntaban, ahora el mundo se divide en dos bandos respecto a África, los afro-optimistas y los afro-pesimistas, los que dicen que África is rising y los que dicen África is not rising, los que dicen África avanza, los que dicen África retrocede, y tenemos a enormes líderes mundiales hablando en estos términos, y tenemos a muchísima gente en África que no lo ve de una forma tan clara. Pero lo que sí que es cierto es que hoy África ocupa el papel que le corresponde en el damero internacional. Todo el mundo, todos los países miran a África, Estados Unidos, China, Naciones Unidas, Unión Europea, Unión Africana fundamentalmente, de la que intentaré dar al menos unos retazos. ¿Y cómo ha cambiado el cuento respecto a África? Me van a permitir que cite literalmente a Kapuscinski, al que todos conocen, en 1998. Escribió un libro magnífico, Ébano, en el que él nos contaba su experiencia africana de 1957 a 1995 aproximadamente. Y él decía en la introducción del libro: este continente es demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Solo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe. Pues yo creo que si hoy Kapuscinski, ya como saben falleció, si hoy Kapuscinski levantara la cabeza y estuviera otra vez en África, seguro que ya no diría lo de África no existe. Estoy convencido de ello. Y después, como ya estoy acostumbrado, este teniente coronel es un optimismo, bueno, pues también, pero creo que es la forma de vencer, de avanzar, y hay que romper muchos estereotipos respecto a África. Y a partir de ahí empezar a hablar de los problemas enormes que tiene de conflictividad y los enormes problemas que atraviesa, pero sin olvidar, bueno, pues lo que yo llamo las luces y sombras, y que ahí en Marbella no ha querido salir muy bien, pero bueno, las luces y sombras de África. Un continente de oportunidades, un continente de conflictividad, ambos los dos son ciertos, pero yo me atrevería también a subrayar un continente absolutamente necesario. Por muchos motivos, desde los motivos económicos, de motivos de seguridad, de motivos de relaciones internacionales, de lo que quieran, pero hoy hay que abandonarlo de continente olvidado, continente en crisis, continente abocado al fracaso, etcétera, etcétera. Y es verdad que conjugan estas dos realidades, o que se conjugan estas dos realidades, continente de oportunidades y continente de conflicto. Grandes luces y grandes sombras, pero como les digo abajo, como epicentro del damero geopolítico internacional. Y cuando hablamos parece que cuando intentamos mirar un país, o una región, o un continente, siempre nos centramos en los aspectos económicos. Bueno, pues aquí los aspectos económicos, si miramos, claro, voy a hablar al lado de uno de los mayores economistas españoles, ¿no? pero si miramos África desde sus datos macroeconómicos, dicen, hombre, ¿cómo está creciendo África? Crece a un ritmo del 5% en los últimos 10 años, de los 10 países que más han crecido económicamente en el mundo, 6 son africanos, y por primera vez, aunque la cifra es alarmante, por primera vez el nivel umbral de la pobreza baja de un 50%. Lejos están los objetivos que nos prometimos en el 60 aniversario de Naciones Unidas, los objetivos del milenio, pero bueno, se ha reducido al 47%. Hablo en cifras globales, tratando a África como un continente, porque después hay cifras que se disparan
y nada es comparable dentro de África. Los 54 países que conforman África merecerían cada uno de ellos su seminario particular, porque seguramente serían ejemplo de cosas positivas o de cosas negativas para el resto. Pero bueno, tampoco es mi pretensión hablar de todo y cada uno de ellos, porque seguiría el tiempo del primero, ¿no? Y si las cifras económicas son importantes, no les quiero contar el potencial de África, con mayúsculas. Si hay un continente en el mundo que tiene potencial, este es África. Todo tiene el continente con más número o con un mayor número de recursos naturales del mundo, el continente con la superficie cultivable más grande del mundo, el continente más distribuida pero con las agua potable más grande del mundo, y podríamos decir otra, pues, y la más importante, el continente más joven del mundo. En el año 2050, si todo sigue avanzando este crecimiento demográfico, 1 de cada 4 habitantes del mundo serán africanos o vivirán en África. ¿Bien? Por tanto, hay mucho para seguir avanzando dentro de África. Y bueno, y como les decía, esto lo pueden oír en todos los discursos. Hemos visto cómo John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, acaba de hacer una gira por África. El día antes justo de empezar esta gira, publicaba en The Washington Post su artículo Africa is Rising, con muchos Africa is on the rise, no, Africa is rising, con muchos, bueno, subrayando mucho los avances, pero también poniendo en su justa medida en dónde más había que avanzar y fundamentalmente en erradicar los problemas de seguridad. Y dentro del continente africano, pues en una enorme encuesta que se ha hecho en 39 países, que dirigida desde Estados Unidos, pero con la colaboración o participando en muchas instituciones de 5 países africanos, un afrobarómetro, el primero que se hace grande, en cambio un 56% de los habitantes o de los encuestados dicen que no están contentos con sus gobiernos llevan adelante sus países. O sea, que no les hablen cifras francoeconómicas, porque estos grandes avances económicos conviven con enormes desigualdades entre la población, con enormes causas de conflictividad, con muerte, con destrucción y con refugiados, con desplazados, etcétera, etcétera. Y que no se puede poner en solfa todo esto si no se traduce al final en unos índices mayores de desarrollo, de democracia y de seguridad para los pueblos africanos. Pues bien, y frente a Africa is not rising, o ya para centrarnos en los principales problemas que sufre África y que los situamos en el lado de las sombras, pues si ustedes cogen cualquier estrategia de seguridad nacional o internacional, ya sea la de Estados Unidos, ya sea la de la Unión Europea, ya sea la española en el año 2013 o la española en el año 2011, cuando miran cuáles son las amenazas que nos afectan a los españoles, pues un documento público, no sé si lo conocen, la estrategia de seguridad, está colgada en el portal de la Moncloa, pues hay 12 que han acordado que tenemos problemas a nuestra seguridad en España. Pues si cogen esos 12, quitando algunos porque África no está muy desarrollado en esto, todos los que encontramos localizados en África. Gran problemas, amenazas a la paz y a la seguridad, no solamente porque lo diga España, sino porque muchos de ellos son amenazas a la seguridad internacional. Por otro lado, gran crecimiento económico, pero tenemos a los países de África ocupando todo el top 10, pero por abajo de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo. De los 12 países, todos los 12 países de la lista, que nos miden los índices de sanidad, los índices económicos y los índices de educación, los 12 países peores. Si los niveles de pobreza, si estamos hablando que debemos celebrar que un 47% de la población en África vive por debajo del nivel de la pobreza, pues yo creo que no debemos hacerlo, ¿no? Quizá la cifra ha mejorado, pero no debemos hacerlo. Y África como epicentro del tablero geopolítico internacional. Lo dejo para el debate porque seguro que ustedes tienen sus ideas respecto a cuál es el papel de Estados Unidos, cuál es el papel de China en África, cuál es el papel de Naciones Unidas o cómo mira la Unión Europea. Es verdad que Estados Unidos, como les digo, tiene una gran preocupación con África, que es el terrorismo yihadista, que es una amenaza para todo el mundo, una amenaza para la paz y seguridad internacionales,
pero también mira a África como el continente necesario con el que pretende establecer unas relaciones, con el que tiene unas grandes relaciones comerciales, pero que también es verdad que ha apoyado mucho y está aportando mucho por la seguridad en África. En el otro lado, China, no sé si recuerdan algunos del presidente Zein, que en el año 98, en su primera ruta o su primera gran gira por China, decía: yo quiero comerciar con China, tiene los recursos naturales que yo necesito para mi población, pero yo lo que tengo muy claro es que no voy a ingerir en ningún gobierno. Comercio sí, injerencia no. Era el lema del presidente chino en aquel momento. Sin embargo, el nuevo presidente terminó su gira en John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos. El día siguiente empieza su gira Ke Chiang, el primer ministro chino, y anuncia una redefinición de las relaciones de China con África. Vamos a atender a la seguridad de África, vamos a atender al buen gobierno de África, además de seguir manteniendo las relaciones comerciales. Porque queremos decirle al mundo que el gran incremento económico que ha tenido África en gran medida se debe al comercio que ha realizado con China. Yo, esta segunda parte, bueno, pues podríamos hablar mucho de ella y decir muchas cosas de ella, pero lo que me quiero quedar es con la primera. China comprometiéndose públicamente con la seguridad y con el buen gobierno en África. La Unión Europea, me centraré un poco al final, pero quiero hablar también de la Unión Africana, que hablaba con una periodista que también he tenido el honor de hablar un ratillo con ella, y le decía: no, si aquí lo fundamental es la Unión Africana. Lo fundamental es esa gran organización de 54 países. Marruecos es el único país que no pertenece a la Unión Africana porque se salió, pero 54 países desde su punto de vista, 54 países en la Unión Africana. Y la Unión Africana tiene cosas que no tenemos el resto de las organizaciones internacionales, que se redefine como Unión Africana en el 2002 y que su artículo 4 se compromete a que a los 54 países, que en caso de genocidios, en caso de crímenes contra la humanidad, en caso de crímenes de guerra, en cualquiera de los 54 países, ellos se guardan el derecho a intervenir. Esto no lo tiene ninguna otra organización internacional. Es verdad que estamos hablando de una organización internacional tremendamente joven y que fundamentalmente se redefine en el año 2002. Y el año pasado, cuando celebraban su 50 aniversario, porque efectivamente nace en el 63, aunque se refunda en el 2002, ellos decían: mejor gobierno, mejor democracia y más desarrollo para nuestros pueblos. Era el lema de este 50 aniversario. Pues bien, después de dibujar esto, este es el panorama, y ahora ya sí quiero pues, comentarles o entrar ya en qué nos debe preocupar, fundamentalmente porque están sufriendo muchos congéneres, y cuál es la situación también desde nuestra vertiente. Pues como ven, es lo que yo he llamado, y que muchos hemos llamado ya, los dos arcos de inestabilidad que nos abrazan al sur a la Unión Europea, o por el sur nos abrazan a la Unión Europea. Es verdad que ese arco de inestabilidad, yo, bueno, pues quitaría en estos momentos a Túnez, que ha sido capaz de aprobar una constitución que se ha convertido ya en ejemplo para muchísimos países árabes, pero ¿qué les voy a decir de lo que después de aquel mal llamadas primaveras árabes, en nuestro intento de... no voy a contraponer que ahora estén en los inviernos, no me gusta ese juego de primaveras. Fueron unas reclamaciones, unas reivindicaciones, si quieren unas revoluciones, en las que sus sociedades pedían más democracia, mejores gobiernos. Pero el resultado hoy es que tenemos una Libia totalmente desestabilizada. Si alguien me pregunta cuál es el agujero más negro de inestabilidad en este momento del mundo, para mí es el sur de Libia, que no alcanza ningún gobierno, o el gobierno central no consigue alcanzar, y donde se está convirtiendo en un refugio para yihadistas, para crimen organizado, y el resultado más flagrante lo ven en estos desgraciados incidentes que estamos viendo de inmigrantes que llegan a las costas de Lampedusa. Porque al principio le decía fronteras, que el principal problema de África son la fragilidad de sus fronteras. No me refiero solo a las fronteras físicas de África, me refiero a las fronteras de soberanía, que los gobiernos no consiguen gobernar en todos sus territorios porque no quieren o no pueden. Pero también le hablo de fronteras de seguridad, porque los gobiernos no son capaces de ostentar el monopolio del uso de la fuerza, algo a lo que nosotros estamos muy acostumbrados. Cuando por unas fronteras físicas trafican sin control drogas, armamento,
y lamentablemente seres humanos, pues evidentemente la violencia y la fuerza de las armas transita también sin control a través de estas fronteras. Pues bien, pero si nos situamos más al sur, lo que Europa ha llamado, o la Unión Europea ha llamado, los vecinos de nuestros vecinos. Y es hacia donde ahora se dirige la mirada de la Unión Europea. No es suficiente con cooperar con los países de la ribera del sur del Mediterráneo, sino que tenemos que mirar mucho más allá, porque los problemas que ocurren en esta franja del Sahel también nos afectan. ¿Y qué es el Sahel? El Sahel es literalmente, traducido, la orilla sur del Sáhara. Es una zona amplísima que va desde Mauritania, donde empezaría este arco de inestabilidad, o hasta la zona de Somalia y Etiopía en el Océano Índico. Es una zona que es 8 veces España, es una zona donde se une el desierto del norte, donde empieza el África subsahariana, es una zona donde se unen los árabes con las razas negras, y he remarcado mucho, se unen, pero el problema que tenemos es que friccionan, y que durante muchos años han friccionado los árabes con las razas negras, la religión musulmana con la religión cristiana. Pero ni la religión, ni las etnias, ni ser de una determinada comunidad o de una determinada tribu tienen por qué ser per se causa de conflictividad. Y nos hemos abocado a decir, bueno, es que como son comunidades distintas, están abocadas a tener conflicto. Como es muy fácil interpretar los conflictos en clave religiosa, pues decimos, estos son cristianos, estos son musulmanes, y se enfrentan entre ellos. Pues no, nada es tan claro, y como digo, per se no son causas exactas de conflictividad. ¿Cuáles son las tres principales causas de conflictividad? ¿Cuáles son las tres principales amenazas a la seguridad, al desarrollo y a la democracia de los países africanos? Pues los tres que ven en pantalla. Por un lado, el terrorismo yihadista, por otro lado, el crimen organizado y por otro lado, los conflictos armados. En un círculo vicioso que hay que romper y que hay que solucionar para que se convierta en el círculo virtuoso del que hasta el presidente Rajoy nos ha hablado en fechas recientes. Sacar a África del círculo vicioso en el que se encuentra para que entre en un ciclo virtuoso. Que no solamente esté apoyado en el crecimiento económico, sino que sea también capaz de eliminar sus problemas de seguridad. Y le voy a decir una cosa, tanto el terrorismo yihadista como el crimen organizado no son amenazas que se hayan originado dentro de África, son amenazas externas a África. Y están sufriendo las consecuencias de estas dos amenazas, concretamente el terrorismo yihadista y el crimen organizado. Y por supuesto los conflictos que están desangrando mucho menos que en tiempos pretéritos, que en cualquier otro tiempo pretérito, pero al tener ahora la oportunidad de conocer cada minuto lo que está ocurriendo, afortunadamente estamos más sensibilizados con lo que ocurre y con su solución. Yo ahora, después de tantos años estudiando en un grupo como Boko Haram, que estos días es muy conocido por el secuestro de las niñas, pues me uno a lo que decía Obama. Espero que el presidente Obama, espero que este incidente sirva para que toda la comunidad internacional se comprometa en la resolución. Pero lo que está ocurriendo con Boko Haram ha ocurrido desde el año 2002. Y son desde el año 2009 3.000 muertos por este grupo yihadista. Bien. Pues bien, y aparte de estos, algo fundamental arriba, la crisis de gobernabilidad. Aunque se han aumentado los problemas de buen gobierno en África, es también una de las grandes amenazas. Ya no los estados fallidos, definidos como aquellos estados que son en su primer nivel incapaces de garantizar el monopolio del uso de la fuerza. Vamos a hablar ahora de crisis de gobernabilidad importante, de falta de gobernanza que hay que solucionar. Vulnerabilidad energética. El 40% del gas que llega a España procede de África, concretamente de Argelia. Es normal que cualquier incidente que ocurra en Argelia y que afecte a la planta de gas, como ocurrió después en el año 2012, en marzo del 2013, perdón, nos afecte. Y la unidad de operación marítimo, pues todos estos son amenazas que están en nuestra estrategia de seguridad nacional y que yo he situado encima del plano de África.
Bien, pues estos son los grupos yihadistas. No voy a hacer una enumeración uno a uno de cada uno de ellos, ni muchísimo menos, porque me alargaría demasiado, pero aquí tienen esa gran mancha por donde Al-Qaeda del Magreb Islámico, el grupo mayoritario yihadista de África, o por su extensión, se sitúa. Fíjense cómo lo complicado que es erradicar esa mancha. Un terrorismo yihadista que tiene su procedencia en Argelia, y que ha contaminado un país como Mali, que, como saben, hace un año, afortunadamente, la comunidad internacional decide intervenir para quitar al grupo yihadista la zona del territorio que había tomado, que está ahí marcada en azul, y que era nada más y nada menos que 800.000 kilómetros cuadrados. España son 500.000 kilómetros cuadrados. Los terroristas yihadistas de Al-Qaeda del Magreb Islámico habían tomado 800.000 kilómetros cuadrados. Los kilómetros cuadrados no son importantes. Habían capturado la voluntad de más de 1 millón de personas. ¿Bien? Pues bien, como decía, y después otros grupos que bueno, solamente oír los nombres asusta, y este famoso grupo Boko Haram, que sí que quería detenerme aunque fuera un minuto para unirme, por supuesto, con mucha fuerza y creo que con un poco de conocimiento a que devuelvan a las niñas. A que devuelvan a las niñas, y ojalá algún día asociaciones como la de Garbiñe puedan ayudar en su educación y que sean liberadas. Este grupo, ya en mayo del 2013, SECU, este líder, que es el líder más sanguinario de toda África, que es el grupo terrorista más sanguinario que hay hoy en África, que se asienta en Nigeria, la primera potencia económica de África, con un 65% de su población viviendo por debajo del nivel umbral de la pobreza, $1 al día. Y es el tercer país exportador de crudo más grande del mundo. ¿Bien? Y aquí un grupo yihadista como Boko Haram que hace estas auténticas salvajadas. Pero que si lo que estamos haciendo, permítanme, lo que quiere es proyección internacional de sus actos. Entonces, estamos ahora pendientes de esto, y ¿cómo nos respondió en los 4 días? Masacrando absolutamente una población, matando a 250 personas después de 12 horas permanentes como digo, a masacrar a una población entera. Pues bien, y este grupo tiene, Boko Haram tiene ideas tan brillantes como, bueno, pues esto cuando en mayo del 2013 anuncia que va a empezar a capturar a niñas en los colegios, porque las niñas no pueden estudiar. Las niñas tienen otras misiones, como son estar en casa y ser madres. Y ahí se acabó. Pero es que además tampoco es que vaya contra cristianos, contra musulmanes. Él no quiere que la educación occidental es pecado, eso quiere decir Boko Haram. Haram pecado, Boko educación occidental. Y está absolutamente en contra que los niños musulmanes también se educan. Y dicen cosas barbaridades, claro, como luchar contra señores que hacen estas barbaridades, pero además, como les comentaba antes a Rafael, que dicen que la tierra no es redonda, que el Islam dice que eso no es así, o que el agua de la lluvia no es evaporación del agua, ¿no? Todas estas locuras, esta sinrazón, que afortunadamente hoy nos preocupa, nos ocupa, y que estamos apoyando al gobierno de Nigeria para que se pueda solucionar, como saben, también desde España. Pues bien, pero y esta es, bueno, hoy se ha tocado un poco la transparencia, pero el crimen organizado, la principal amenaza. Esta es la principal amenaza de África. Estas rutas de droga que empiezan en Centroamérica y llegan hasta Europa, y que atraviesan África y dinamitan gobiernos, dinamitan espacios donde los gobiernos no llegan y dinamitan a sus poblaciones. Y también las lamentables rutas de tráfico de seres humanos, que no hay que confundir con la inmigración, con la inmigración ni siquiera irregular. El tráfico de seres humanos que se alimenta y que se beneficia lamentablemente del sufrimiento de estas personas para traerlos en unos viajes sin fin y en unos viajes larguísimos, hasta que nos sitúan en nuestras fronteras de la Unión Europea y afortunadamente nos levantamos y reivindicamos que termine este drama humano. Pero el drama termina y nuestro compromiso debe empezar con los puntos donde se originan todos estos conflictos, porque yo creo que conseguiremos todos avanzar cuando ellos dejen de identificar a Europa como el único dorado, sino que el dorado esté en sus propios países, que es lo que esperamos todos. Y para esto estamos intentando ayudar. Y como lo decía, el tercer punto, porque ya quiero ir terminando, el tercer punto de ese vértice o de ese triángulo que nos sitúa en los conflictos más importantes que hoy
necesitan de nuestra cooperación y en los que estamos ya cooperando. En primer lugar, la República de Mali. Como decía, en marzo del 2012, esta franja de país que ven arriba, que es como antes de formar el embudo, que son los 800.000 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, nos despertamos, la comunidad internacional entera, no descubriendo que ahí estaba el primer islámico, sino que habían, disculpen porque si no lo veo, que habían ocupado esta franja enorme de terreno. Y a partir de, si no era suficiente, unido a un grupo tuareg rebelde, pero que después desalojaron también del territorio, si no era suficiente y cuando la comunidad internacional habíamos decidido intervenir dentro de Naciones Unidas para que el gobierno de Mali recuperara su integridad territorial, los terroristas yihadistas lanzan una ofensiva inédita que les llevaba hasta la capital del país. Yo no voy a explicarlo porque es muy difícil de explicar, pero un país entero tomado por terroristas yihadistas, con sus 1,2 millones de kilómetros cuadrados, hubiera sido muy difícil de solventar. Y tendríamos un país entero ocupado por terroristas yihadistas a 1000 kilómetros de España. A 1000 kilómetros de las costas de España. Pues, como decía, ¿y de dónde veníamos? De que Mali era una democracia asentada, llevaban 20 años de democracia, cuando empezamos a rascar un poquito, golpes de Estado, gobiernos corruptos, terrorismo yihadista en el norte, crimen organizado, terroristas yihadistas que se benefician del crimen organizado, porque claro, ¿quién financia a los grupos yihadistas? Pues lo financia el crimen organizado, ni más ni menos, y se financia a través del secuestro de occidentales, y se financian dando seguridad al tráfico de las drogas, y se financian beneficiándose del tráfico de seres humanos. Pues bien, como la intervención internacional fue contundente, iniciada por Francia, como todos saben, y respaldada por todos los países del mundo sin paliativos, lo que había hecho África, e inmediatamente después interviene Naciones Unidas sustituyendo a una misión africana. Soluciones africanas para problemas africanos, ese es el gran lema de la Unión Africana, de todo el continente africano. Y es verdad que intentaron solucionar el problema en Mali, pero inmediatamente tuvieron que dar el relevo a una misión de Naciones Unidas porque ellos no podían solventar el problema. Pero bien, ¿qué hemos conseguido ahora? Como les decía, vengo de Mali. Han podido celebrar unas elecciones que la Unión Europea ha determinado que han sido unas elecciones dentro de los parámetros que se les puede exigir, relativamente transparentes, relativamente democráticas, y bueno, pues hoy disfrutan de una incipiente, como dice el presidente Keïta, refundación de un país. Cuando el presidente de un país dice que va a refundar un país entero, ya saben que está tendiendo a reformar su sector de seguridad, reformar su economía, reformar su política, etcétera, etcétera. ¿Y qué está haciendo la Unión Europea? Como veremos al final, ayudando a formar a ese sector de seguridad, formando a las fuerzas de seguridad de Mali. Bien, el otro escenario, que son dos escenarios abiertos y tremendamente cruentos. Lo que estamos viendo en la República Centroafricana y en Sudán del Sur, por ser muy rápido, nos retrotrae a momentos durísimos. No quiero yo tampoco volver al genocidio de Ruanda, pero nos trae a unos niveles de violencia y de una crueldad absoluta, que se nos escapa a todo nuestro entendimiento, que no podemos imaginar el grado de violencia que se está desplegando en estos dos países. La presidenta Samba Panza, yo también creo que África no tendrá futuro sin las mujeres. Eso lo tengo perfectamente claro. Y la gran revolución que también necesita África es la revolución de sus mujeres. La presidenta Samba Panza, que ha sido capaz de asumir la presidencia de un país de forma interina en un momento tremendamente convulso, de un conflicto, lo que ella repite a diario: no tengo nada que enfrentar a la violencia que está en mi país. No tengo fuerzas de seguridad ni policiales. O me vienen a ayudar o esto yo no lo puedo parar. Bien, esta es la llamada de auxilio que lanza la presidenta Samba Panza y el anterior presidente, y que hace reaccionar también a la comunidad internacional. Afortunadamente está reaccionando la comunidad internacional. Una vez más, Francia despliega, esta vez dentro del Consejo con una resolución, porque no era la misma situación, despliega de nuevo una misión africana y a continuación, en septiembre, desplegará
una misión de Naciones Unidas para sustituir otra vez a la misión africana. Pero en cualquier caso, quédense con la idea que la comunidad internacional está ahí y que la Unión Europea, una vez más, da un paso decidido y que ya ha empezado a desplegar una nueva misión en un escenario tremendamente complicado, en un escenario que estamos interpretando como un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, cuando lo que de verdad esconde es una lucha por el poder. Y cuando se está instigando al enfrentamiento religioso. Y nosotros, por nuestros, perdónenme, simplismos, estamos interpretando de esta forma. Para, no sé si con un intento, como decía Kapuscinski, reduccionista de intentar entender el problema. Bien, pues, como les pongo, la religión como causa de conflicto, no, absolutamente no. Pero como sigamos instigando esto, al final no seremos capaces de finalizarlo. Bien, y me voy a la República de Sudán del Sur. Este es mi segundo país, lo sabe bien Rafael. Yo, bueno, pues conocí Sudán hace ya en el año 2003 y desde entonces viví tremendamente esperanzado porque un día terminara el conflicto que enfrentaba al Sudán, actual Sudán, con Sudán del Sur, antes cuando formaban un solo país. Pero les aseguro que cuando se independizaron, dije, no va a tardar tiempo en estallar una guerra civil en Sudán del Sur. Porque no se puede, o los dos, que al menos que el actual presidente del país y su vicepresidente sean los antiguos líderes de los dos grupos rebeldes que lucharon durante un conflicto, me da la impresión de que no son los mejores presidentes para un país. Me da la impresión, no quiero, porque se les ha votado, se les ha votado. Quizás, ¿qué nos hemos dado cuenta después, solamente 2 años después de la independencia de Sudán del Sur, que han empezado una guerra entre los dos, presidente y el ex vicepresidente, que en apenas un mes ha matado a 10.000 personas en estos enfrentamientos y que ha obligado a 1 millón de personas a desplazarse dentro del país buscando refugio o a refugiarse fuera del país. Acaban de firmar un acuerdo de paz. Aquí hay una misión de Naciones Unidas, pero todavía yo espero que este acuerdo de paz, si no es el definitivo, la comunidad internacional reaccione para obligar a que la población de Sudán del Sur deje de sufrir y aquella niña que trajimos pueda vivir en paz gracias también al apoyo de Al-Sudán. Y termino con el compromiso. ¿En qué se materializa? Y ahora sí me quiero centrar en la Unión Europea. La Unión Europea despliega 9 misiones exactamente igual que las 9 misiones que despliega Naciones Unidas. Evidentemente Naciones Unidas despliega pues un total de casi 70.000 efectivos militares y civiles en sus 9 misiones actuales en África. Pero bueno, aquí está el esfuerzo de la Unión Europea. El esfuerzo de la Unión Europea sigue siendo ayudar al desarrollo a través de sus fondos europeos al desarrollo que tenemos desde el año 1957, que ya estamos en el 10º y que no vamos a abandonar, y que la Unión Europea y sus 28 sociedades que conforman la Unión Europea no quieren abandonar. Los fondos europeos al desarrollo, que han sido una cantidad ingente de ayuda de dinero a los países africanos para desarrollarse. Bien es cierto que sería negar la realidad en que eso no se ha traducido exactamente en el desarrollo de todos sus países. Bien, pero estamos ahora mismo en un momento en que no solamente estamos en los fondos europeos de desarrollo, estamos haciendo políticas. Desde el año 2007 consensuamos la primera, año 2007, hace apenas 8 años o 7 años, consensuamos nuestra primera estrategia conjunta de la Unión Europea-África. Hemos desarrollado 3 estrategias en la Unión Europea específicas para el Sahel, para el Cuerno de África y ahora para la zona del Golfo de Guinea, y todas se basan en el mismo tantra. Más seguridad, más desarrollo y más democracia. Hay que ayudar a los países africanos en estos 3 puntos, y la materialización en el terreno dentro de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea es lo que ven en pantalla. 4 misiones militares desplegadas ahora mismo en África, una en Mali, otra que acaba de empezar en la República Centroafricana, a la que se dirigen en pocas semanas los 85 efectivos españoles, otra en Somalia y por último otra misión europea para vigilar y proteger a los pesqueros contra la piratería en el mar y para proteger la ayuda humanitaria que se dirige a las costas de Somalia. En Mali y en Somalia, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Formando a un ejército.
¿Para qué? Para que ellos mismos, en el ejercicio de su soberanía, cada uno de los gobiernos sea capaz de garantizar la seguridad de los ejércitos. Y estamos, toda Europa, comprometida con formar a los ejércitos ahora mismo de Mali y de Somalia, hasta el extremo de que pagamos los ejércitos de Mali y de Somalia. Bien, hasta ahí llega nuestro compromiso y pagamos a esos soldados. Y nosotros allí estamos formando a estos soldados. Y en la República Centroafricana, pues estamos haciendo simplemente, pero qué grande, o qué complicada, no grande, qué complicada esta misión, intentando dos distritos, o dos pequeños distritos de la capital Bangui, que es donde se sitúan los mayores niveles de violencia, intentarlo completarlo. Y las misiones, otras 5 civiles, las civiles, ¿a qué se dirigen? A ayudar a mejorar los gobiernos de los países. Por un lado, misiones militares para intentar imponer la seguridad o cooperar en la seguridad, y por otro lado, las misiones civiles para desarrollar el gobierno. Sector de seguridad, gobierno en los países. 2.800 efectivos hoy desplegados, civiles y militares desplegados en su nombre y por el compromiso, y hoy es el mayor compromiso de la Unión Europea. Y termino con 3 reflexiones finales respecto a la situación.